Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Tijuana y su crecimiento. ¿Todas son señales positivas? Los que vivimos y trabajamos en esta gran ciudad somos testigos permanentes de su acelerado crecimiento, que por un lado nos estimula y por el otro nos preocupa. Por ejemplo, cuando vemos cómo el tránsito alocado se apoderó de nosotros y los traslados se hacen cada día más lentos, o cuando se producen cortes parciales de calles y avenidas sin encontrar vías alternas. Es ahí donde la preocupación por un futuro inmediato, ordenado, limpio y más seguro de Tijuana nos llama la atención y pone una alerta en la que todos debemos estar atentos. Hoy pondremos sobre la mesa este tema que inquieta y preocupa. Para ese fin, hemos invitado dos personalidades destacadas en el ámbito de la planificación de ciudades que nos sacarán de muchas dudas y propondrán líneas de soluciones, tan alternativas como viables, para que nuestra ciudad siga creciendo, pero con un ordenamiento necesario y moderno, acorde con el lugar donde todos queremos vivir en armonía con el progreso. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos aquí, sobre la mesa, otro tema de interés general. Y vaya que el de hoy nos compete a todos y nos preocupa a todos. Y para eso, pues tengo dos invitados de lujo. Arquitectos, gracias a los dos. Arquitecto Miguel Ángel Islas, arquitecto Rodolfo Argote, muchísimas gracias por venir. Y bueno, vamos a entrar en el tema. Nomás primero vamos a hacer una pausa para para saber un poco más de ustedes, para conocerlos un poquito mejor, si les parece. Gracias, Pepe. Vamos al currículum. Hoy en Sobre la Mesa nos visitan dos de los arquitectos más destacados de la región fronteriza. Miguel Ángel Islas Tobar nació y creció en Tijuana. Egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, cuenta con un posgrado en Administración y Finanzas. En su búsqueda por seguir enriqueciendo su conocimiento, cuenta con diversos cursos de actualización en temas de desarrollo urbano. Su capacidad lo ha llevado a ocupar puestos directivos en empresas reconocidas en el estado, como Geo y actualmente en Space Soluciona Proyectos. Además, ha estado a cargo de proyectos inmobiliarios, centros comerciales y construcción de vivienda. Su experiencia respalda la operación de más de 50,000 residencias en el estado. Involucrado en la administración pública y federal, se ha desempeñado como funcionario en diferentes oficinas gubernamentales, como subdelegado federal en la Procuraduría Agraria, en las Secretarías de Desarrollo Social, de Trabajo y Previsión Social, en la Semarnat y Profepa. También engalana nuestro estudio el arquitecto Rodolfo Argote Gutiérrez. Egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, cuenta con una maestría en Desarrollo Urbano por la Universidad Iberoamericana. Su profesionalismo lo ha llevado a ocupar más de una decena de puestos directivos en diversas empresas. Su experiencia laboral es respaldada por la construcción de más de 55 casas habitación, hospitales, conjuntos residenciales, naves industriales, equipamientos, instalaciones deportivas, entre otras obras de desarrollo urbano. Además de fungir como maestro y coordinador de la carrera de arquitectura en la Universidad Iberoamericana, ha sido acreedor a 12 premios estatales y nacionales. Destaca el del Puente Peatonal Puerta México en la Garita de San Isidro. Bueno, ya escuchamos de la talla de los arquitectos que nos acompañan hoy para entrar en este tema que decía al comienzo que nos preocupa a todos, nos angustia en cierta manera porque vemos, es una sensación dual, ¿no? Porque por un lado ves cómo crece la ciudad y uno se pone contento porque por lo menos los que llevamos más de 30 años aquí, esta es otra Tijuana y la vemos más progresista en muchos sentidos. Pero sí nos preocupa muchas cosas, el tránsito, nos preocupan las salidas cuando hay un corte de calle que uno no sabe para dónde ir porque se entorpecen las cosas, cuando hay un partido de fútbol, cuando juegan los Xolos, cuando hay un feriado en Estados Unidos, esta ciudad se vuelve caótica y cada vez es peor. Entonces,
Hay un viejo dicho que dice que crecen hasta los cementerios, pero no se desarrollan las ciudades como deben ser. Y la pregunta primera es, ¿en dónde estaríamos situados ahora? ¿En un crecimiento alocado y desordenado o en el intento de un desarrollo de ciudad? El primero que me quiera contestar. Si me permites, Claro, Pepe, yo creo que esa parte y esa pregunta tiene que ver mucho con lo que se pretende desarrollar para la ciudad. La ciudad vive por sí misma, la ciudad palpita, la ciudad demanda, la ciudad crece, y sobre todo una ciudad como la que es Tijuana, que es viva y que sobre todo tiene una gran capacidad para poder recibir a toda esta gente que bien menciona en tu introducción al Sí. programa. Es una ciudad que está demandando cada vez más. Aquí la pregunta y la parte más importante que yo considero que debemos de poner sobre la mesa es precisamente cuál es ese debate con el cual tendríamos que estar llegando. Es decir, ¿cómo pudiéramos resolver la problemática de Tijuana? Qué bueno que se permiten este tipo de programas donde la gente pueda entender cabalmente cuál es el sentido y el porqué del desarrollo de una ciudad. Yo creo que los esfuerzos de las autoridades deben estar enfocados a las necesidades de la ciudad. Correcto. Y evidentemente el tema de la gobernanza de la ciudad está en función de saber cuál es la política que se tiene que desarrollar y hacia dónde nos lleva la ciudad de Tijuana. Yo creo que los que, como dices tú, tenemos más de 30 años y conociendo la ciudad, ya no es la ciudad aquella que veíamos, que pudiéramos transitar, que pudiéramos vivir, que pudiéramos caminar, que pudiéramos disfrutar. Ahora se convierte en una ciudad caótica en algunos momentos, pero sobre todo que ha dejado de tener la personalidad de poder vivir. Estoy seguro que al final de la mesa, al final de las conclusiones de esta mesa, vamos a entender un poquito más de cuál es la responsabilidad de nosotros como arquitectos, pero sobre todo nosotros como ciudadanos, y cómo debemos de participar y cómo podemos desarrollar en este debate urbano, que yo creo que es un buen momento para empezar a despertar, y sobre todo con estos cambios tan bruscos e importantes y que se generan precisamente para poderle dar la oportunidad a la ciudad de seguir creciendo. Ya puso la primera carta Sí. sobre la mesa el arquitecto. Bueno, en primer lugar quisiera hacer la diferencia entre crecimiento urbano y desarrollo urbano, ¿no? Correcto. Que no es lo mismo. El crecimiento tiene que ver con un crecimiento cualitativo. Crece la población o crece en extensión la mancha urbana y se da el crecimiento. Tijuana, por su característica de ciudad joven, o sea, Tijuana, si la vemos como un organismo vivo, es un organismo que todavía está en crecimiento, todavía no es la Tijuana, no se ha consolidado, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo que crece y eso tiene muchas consecuencias, ¿no? Perdón que Ahora, te interrumpa, mande. ¿en quién no está consolidada, por ejemplo? Bueno, en todo. Tijuana está creciendo y se está consolidando en su aspecto social, en su aspecto económico, en su aspecto urbano, en todos aspectos. Es una ciudad que está creciendo. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de la ciudad de San Diego. Hay una foto de principios del siglo XX de San Diego, donde realmente, bueno, pues no es una ciudad como la que conocemos ahora, ¿no? Hay una gran diferencia. Y ahora que vemos a Tijuana, yo me acuerdo de la Tijuana de los años 60, el río era un cauce natural de 1 kilómetro de ancho, no existía esta obra de canalización y por lo tanto este tipo de obras le van dando a la ciudad una nueva imagen y una nueva configuración, Claro. hacia una configuración final. Nosotros somos una ciudad que está en crecimiento, en desarrollo. Permanente. Ahora, permanente. No, bueno, va a llegar un momento en que ya la ciudad va a estar totalmente consolidada, ¿no? Pero para eso falta todavía tal vez un siglo, ¿no? Claro. Ahora, desarrollo, cuando hablamos de desarrollo estamos hablando de un crecimiento o un aumento cualitativo. Okay. Entonces hablamos de que en el aspecto de los subsistemas de la ciudad, como puede ser el subsistema de vialidad y transporte o el subsistema de áreas verdes, etcétera, ahí se puede dar un cambio, un aumento, una mejora, y entonces ya podemos hablar de desarrollo, ¿no? Claro. Aquí la cuestión es que el crecimiento y el desarrollo deben de ser a la par, y lo que hemos visto en Tijuana es que el crecimiento ha rebasado
al desarrollo porque hubo en varias décadas un crecimiento explosivo incontrolado, ¿no? Debido a la migración, a la atracción de lo que es la ciudad y a otros factores que hicieron que Tijuana creciera explosivamente al 8, 9%, 7%, es un crecimiento incontrolable, ¿verdad? Le ganó el crecimiento al desarrollo. Le ganó el crecimiento al desarrollo definitivamente. Okay. Pero le ganó al crecimiento al desarrollo porque no se tomaron las precauciones, porque se planeó mal, porque hay muchas ciudades que crecen también de manera estrepitosa y sin embargo se van desarrollando. Quizás el ejemplo está en Asia, ¿no? Pero en algunas ciudades que van creciendo de manera más ordenada. Pero puede ser eso o un razonamiento es ese, es decir, simplemente crecemos tanto que no hay tiempo de desarrollar. Yo creo que, y siguiendo con la idea del arquitecto que bien señala esa diferencia entre crecimiento y desarrollo, claro, y que creo que es claro y entendemos que el crecimiento y el desarrollo de la ciudad ha sido por caminos distintos, ¿no? Pero, y también hay que identificar cómo se ha transformado la sociedad. La sociedad en su conjunto, como un ente, sí, ¿no? Claro. Y cuál ha sido la política con la que se ha desarrollado una ciudad. Yo creo que muchos de nosotros hemos participado tanto en instituciones públicas, en institutos de planeación, o en el mismo como desarrollador inmobiliario, como impulsores del desarrollo. Y evidentemente, cada uno de nosotros hemos aportado en base a la necesidad que ha tenido ya sea la empresa o el gobierno o la planeación, y hemos aportado de alguna manera. Aquí lo que me preocupa al ver este debate que se está generando de que si el desarrollo actual es equivalente a la necesidad del sufrimiento de la ciudad, tiene que ver básicamente, y que yo puedo someterlo a la consideración de la mesa, que tiene que ver porque nos ha faltado desde el punto de vista práctico poder dotar de infraestructura a la ciudad para generar el desarrollo. La ciudad, como dije hace un momento, vive, la claro, ciudad crece, o sea, palpita todos los días. Palpita todos los días, sobre todo una ciudad con un índice de migración impresionante, claro, y una ciudad de paso y una ciudad de estadía, y al final, sí, claro, ¿no? Pero que al final tenemos que identificar. Tú hablabas hace un momento de China. China primero se identificó como una ciudad industrial, y la ciudad identificó cuál era su necesidad para crecer y fue generando planes quinquenales, bueno, donde cada 5 años iban evaluando hacia dónde la llevaban. Por eso tú dijiste la palabra mágica, planes. Planes quinquenales a corto planes, plazo, sí, y que se le va generando precisamente la posibilidad a la ciudad de poderle dotar de todo lo que tiene que llevar. Y seguramente aquí el arquitecto nos enumeró algunas de las cosas clave que requiere la ciudad, pero está en función de una estrategia, claro, y esa es la estrategia que creo yo que tendríamos que estar revisando constantemente, y es el esfuerzo que estoy seguro que el arquitecto como urbanista que lo es, está generando esta idea de ir dando la conciencia urbana de la ciudad, claro, pero al fin y al cabo, lo que tendríamos que nosotros buscar es que este aparejamiento de lo que es la planeación, de lo que es la vocación de la ciudad y también el financiamiento que requiere la ciudad, sea de tal manera de que nos ayude a resolver los problemas reales claro, de Tijuana particularmente. Sí, sí. Bueno, porque vemos que Tijuana es solución, por ejemplo, para mucha gente residente americana, pero que no le alcanza para comprarse una propiedad aquí y se compra una propiedad. Bueno, eso es una solución para ellos, pero no sé si para la ciudad, y para los que venden departamentos, pero no sé si para la ciudad, no sé si eso es una solución o un problema para la ciudad. Es decir, sobrepoblar una ciudad. Una de las preguntas que nos hacen, este es un medio de comunicación, y una de las preguntas que nos hacen, la gente busca siempre culpables. ¿Qué pasó? ¿De quién es la culpa de que estemos así? ¿Por qué, por ejemplo, si se habla de escasez de agua, se permite que se sigan construyendo cientos de departamentos para que haya más gente que necesite agua?
Entonces hay muchas preguntas sin respuesta en ese sentido, en el sentido de un crecimiento que parece ser desordenado para mucha gente, inclusive cuando vemos el problema del tránsito, ya cuando nos toca a nosotros, ¿no? Cuando tenemos que cruzar una calle, punto. Pero no sé si esto, por eso la pregunta es, más allá de lo técnico que ustedes dominan, si esto no fue debidamente planificado o, como dijiste, arquitecto, al principio, pues nos gana un crecimiento que no hay ninguna otra ciudad en México que reciba gente del otro lado, que reciba gente del centro, que se haga un conglomerado, una circulación de gente que no creo que en ningún otro lugar, sobre todo que no sea fronterizo, y sobre todo esta frontera, que es la más fuerte, la más dinámica, la más conectada con el primer mundo desarrollado, como es el caso de California. Entonces, no sé, hay muchas preguntas sin contestar, pero regresamos al punto. Es decir, ¿se ha hecho algo mal o se planificó mal o no se siguieron las reglas debidamente? Por eso estamos en esta situación y nos aterra pensar que cada vez hay más edificios. Entonces, sí, bueno, ¿dónde somos soluciones? Como decía recién, somos soluciones para un público que cruce y claro, les resulta más económico, pero para la ciudad es un problema, claro, un verdadero problema. Siempre que se hace un diagnóstico de la ciudad y se quiere decir cuáles son los problemas de la ciudad, el primer inciso dice falta de planeación. Entonces yo escucho mucho, y cuando estuve 5 años como director de planeación territorial, decían es que Tijuana es una ciudad que no está bien planeada y hay falta de planeación, y no sé, acabo de ir a 2 presentaciones y siguen repitiendo ese inciso, ¿no? Tijuana tiene muchos planes y programas donde se plantean alrededor de 1,200 proyectos estratégicos para la ciudad que se deberían de haber empezado a hacer. Podemos decir que la planeación no nada más es hacer los planes y los programas, claro. Los tenemos, sí. Pero la cuestión es darle seguimiento, ¿no? Entonces, muchas veces, correcto, por muchos factores económicos, sociales o falta de voluntad política, los planes y programas no se han seguido, entre los trienios no ha habido correcto, ese seguimiento. Entonces, hemos perdido muchos recursos valiosos, hemos dejado proyectos a medias debido a cuando se trunca, ¿no? Se trunca la parte de planeación, que, como repito, no solamente es hacer el plan. La planeación implica la implementación de los proyectos, el seguimiento, la evaluación, incluso cuando los proyectos dejan de operar, su transformación, ¿no? Claro. Entonces, en esa parte, yo creo que podemos decir que los planificadores hemos fallado, ¿no? Hemos, de hecho, ahora con las nuevas políticas que hay a nivel nacional de SEDATU, se ha reconocido que la planeación normativa tradicional ha fracasado. No ha fallado, ha fracasado. Entonces, a lo que se está apuntando ahora es a una planeación más estratégica, ¿no? Que es, en primer lugar, el que la planeación lleve implícito la acción, el compromiso con la acción. O sea, que no nada más se planteen proyectos, sino que se asegure que esos proyectos son viables. Claro. Por otro lado, y muy importante, y creo que es donde más hemos fallado, es en la parte de la participación ciudadana. Los planes estratégicos tienen una gran carga de participación ciudadana desde el inicio del plan. Ahora, bueno, hay 3 niveles de participación ciudadana, ¿no? La información, cuando el gobierno nos dice, voy a hacer este proyecto, esta obra, nos informa. La segunda fase es cuando nos consulta, nos enseña ya el proyecto hecho o la obra, y nos dice, o bueno, la obra que va a hacer, y nos dice, ¿qué te parece esta obra? ¿A qué le puedes aportar? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Entonces nos está consultando. Pero la tercera parte que nunca hemos hecho se llama planeación participativa, donde se involucran a los actores clave y también los actores indirectos desde el inicio del proceso, ¿no? Entonces tendríamos menos rechazo. Ahorita, aunque el gobierno haga una obra bien hecha o una obra necesaria, para la ciudadanía está mal, se molesta. ¿Por qué? Pues porque no los involucran desde el principio, ¿no? La OCDE, que es el organismo internacional para el desarrollo donde participa México desde el 2008, llegó un momento en que se dio cuenta que varios de sus miembros,
que normalmente eran países latinoamericanos, tenían muchos problemas de credibilidad. Entonces se elaboró un manual de participación ciudadana en la toma de decisiones y políticas públicas para que lo implementaran, porque se dieron cuenta que eso era donde estábamos fallando. Sí, sí. Entonces, si se trata de proponer, nosotros estamos apuntando a lo que es la planeación estratégica, ¿no? Nuestra maestría en la Ibero se llama Planeación Estratégica de Ciudades. Y la Sociedad de Urbanismo, donde también pertenezco, pues nos dedicamos a hacer planeación fuera de las instituciones. Cuando yo salí de planeación territorial, con otro exdirector, Luis Duarte, y Patti Peterson del Colegio de Arquitectos, etcétera, nos preguntábamos que solamente el gobierno es el que tiene la atribución de planear y la obligación. Claro. Pero nosotros también como ciudadanos tenemos ese derecho, ¿no? De participar en la toma de las decisiones sobre los proyectos que se van a hacer para mejorar la ciudad. Y entonces constituimos un organismo que es lo que creo que se debe de hacer en los diferentes órdenes, expertos y personas orientadas a los diferentes temas, organizadas, y crear una gran red de ciudadanos para apoyar a los gobiernos, exigirle a los gobiernos, pero también romperse el lomo con ellos para mejorar la ciudad. Ahora, tú dijiste algo, no sé si revelador, por lo menos para mí. Yo pensé que la planificación en un ayuntamiento se seguía independientemente del partido político, independientemente del trienio que podía seguir un partido o cambio de color de partido. No sé si soy muy inocente, pero pensé que esto seguía. O sea, porque si se interrumpe cada 3 años o por decisiones políticas, ¿cómo puedes avanzar? No entiendo. Yo creo que el espíritu de la planeación, inclusive el Instituto Metropolitano de Planeación, está generado en ese sentido, es decir, con un espíritu que pueda ser transgobierno, transadministración. Sí, sí, sí. Sin embargo, bueno, pues nos sigue mandando la voluntad política para hacer las cosas. Hace un momento hablabas de posibles culpables o quién es el culpable. Sí, realmente lo que la gente se pregunta. Bueno, es un dicho muy popular en México. Todos se pasan la bolita. Nadie dice por qué los semáforos siguen descompuestos desde hace 12 años. Y trienio tras trienio venimos oyendo lo mismo. Que la combinación de los semáforos, la gente está cansada de pedir y que no haya soluciones. Y es lógico. Si nos vamos simplemente a un ejemplo muy diario, las glorietas. Si ves que las glorietas son un problema cuando funciona el semáforo y cuando no funciona el semáforo, nadie en tanto tiempo le puso una solución. Entonces parecen unas cosas muy simples, pero que la gente las ve constantemente. Y a eso es más allá del tecnicismo, decir, bueno, no lo pude arreglar por determinada cuestión. La gente ve que pasan los gobiernos y no se arregla. Y puede ser un problema muy sencillo de arreglar o no, que tiene que ver con la complejidad del crecimiento que tú mencionabas. Sí, claro. Y de las notas que preparé para platicarlas en la mesa, precisamente lo puse aquí como algo trascendental, como un pilar de esa transformación urbana. Tiene que identificarse que el Estado, háblese el Estado, el gobierno, el Estado, es el responsable absoluto de la calidad urbana. Que los elementos de planeación, que los elementos de legislación y que además el Estado es el responsable de la calidad urbana. Y debemos entender que la calidad urbana está relacionada con el bienestar. Es decir, la urbanización no tiene otro sentido más que tener una calidad y bienestar en nuestro desarrollo cotidiano. Claro. Después vendrán aspectos de carácter de diseño urbano que están relacionados con los temas de diseño, pero básicamente es cómo podemos vivir en una ciudad de una manera en que podamos desarrollar nuestras actividades, potenciar nuestros talentos y vocaciones y que podamos tener precisamente esa tarea. Ahora, debe ser definitivamente un tema de que sepamos que a lo mejor no es la falta de que haya una legislación. La legislación y la ley existe. Probablemente, simple y sencillamente no está bien implementada
O no se cumple, o la verdad está hecha mal. Pero, evidentemente, hay algunas partes que no me dejarás mentir, arquitecto Argote, hay una sobreregulación y que, sin embargo, eso no permite el crecimiento, inhibe el desarrollo, entendiéndolo como desarrollo. Pero yo creo que el espíritu del comentario al que nos hiciste llegar para entender lo que la gente está preocupada en el palpitar del día a día es cómo podemos hacer nosotros como profesionales de la materia para poderle aportar a que la ciudad, háblese de la gente que habita en ella, sí, más que tenga buscar bienestar. Claro, más que buscar culpables, señalar responsables. Pero sí es importante Sí, señalar, pero responsables, también ¿quiénes son? nosotros tendríamos que identificar que falta mucho de esa educación, personalmente hablando, para poder hacer que la convivencia urbana se dé en las condiciones que deben ser, es decir, para que la glorieta tenga un buen desarrollo y desenvolvimiento, tenemos que aprender a andar en glorietas, saber que usan los altos. La gente necesita guías también, lo que decías tú, ¿no? Es decir, la participación ciudadana tiene que ser planeada también. Nos ganó la primera hora, entonces me piden un corte, pero regresamos en un momentito. No se vaya, por favor, que ya estamos cerca de arreglar el problema. Entramos en la segunda parte de Tijuana y su crecimiento con dos expertos que nos están poniendo en claro muchas dudas que tenemos, tanto el que les habla como el auditorio, y bueno, tratamos de encontrarle luz a todo este problema. Seguimos aquí en compañía del arquitecto Miguel Ángel Islas, muchas gracias arquitecto, y del arquitecto Rodolfo Argote. Yo te preguntaba recién fuera de cámara si habías trabajado en parte del gobierno, me decías que estabas en el INPLAN. El INPLAN es una paraestatal, es una paramunicipal. Una paramunicipal, ok. Desde ahí adentro, pues, ¿qué tiempo estuviste ahí? ¿4 o 5 años? Estuve 5 años. Entonces, desde ahí adentro, pues te tocó planificar y te tocó ver por qué, que es una de las preguntas que nos hacen. ¿Qué pasó? ¿Dónde se traba el asunto? O esos planes que ustedes hacían y con ganas, con vehemencia, sí, y se frenaban en algún lado, o se concretaron algunos, porque también hay cosas que se han hecho, hay muchas cosas que se han hecho. Yo hace más de 30 años que estoy en esta ciudad y recuerdo la inundación del 88, si mal no recuerdo, que fue un caos toda la ciudad, y nunca más pasó eso. Y sí llovió igual o peor, pero nunca pasó eso que lo que pasó en el 88. Quiere decir que cosas se hicieron, pero faltan muchas por hacer. Esa es la pregunta, arquitecto. Sí, ¿en qué se trabó todo o en qué no prosperaron muchos de los planes? Sí, bueno, el INPLAN está haciendo planeación Permanente. formal desde 1999. Entonces, a mí me tocó participar en el 2010 al 2015 y en esa ocasión se ideó hacer un plan estratégico metropolitano porque ya Tijuana había sido reconocida como una zona metropolitana y eso... Las zonas metropolitanas son las zonas donde el 75% del Producto Interno Bruto se produce en México. Quiere decir que en esas zonas que en aquella ocasión eran 52 zonas metropolitanas, deberíamos de enfocar la atención y los recursos, ¿no?, para que el país progresara. Entonces, tratando de aprovechar esto, se hizo el plan metropolitano para poder hacer un buen uso de los recursos, no nada más los recursos metropolitanos, sino los recursos que se podrían captar desde otra parte para invertirlos en la zona. Y bueno, se hizo un plan muy participativo, se hicieron 22 talleres en las 3 ciudades y hubo una buena dinámica. Los diferentes sectores empezaron a ver con muy buenos ojos que se les invitaba a participar en la planeación, a tomar decisiones desde el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico es el estado de la ciudad, ¿no? Y los técnicos podemos decir que la topografía y que la hidrografía y el medio ambiente, la calidad del aire, etcétera, podemos hacer un diagnóstico técnico. Pero hay un diagnóstico muy valioso que se llama diagnóstico estratégico, donde la gente dice
cómo está la gente y cómo está su ciudad, cómo perciben ellos a la ciudad. Entonces, ese diagnóstico estratégico se cruza con el técnico y entonces tenemos un diagnóstico mucho más legible para todos, para los técnicos y para la gente, ¿no? Entonces, en ese instituto, aparte de ese plan metropolitano donde en aquella ocasión se decía que se recopilen todos los planes que hay, el plan del centro, el plan de desarrollo urbano del centro de población, etcétera, y se haga un solo plan, ya había esa idea, ¿no? Un solo plan y todos lo vamos a seguir, las 3 ciudades. Los alcaldes firmaron un acuerdo de asociación en Tecate donde los 3 se comprometían a llevar una planeación. ¿Qué año fue, arquitecto? En el 2012. Que estuvo Tecate, Tijuana y Rosarito, ¿no? Ajá. Sí, son las 3 ciudades. Entonces, las ciudades exitosas en el mundo, y pongo por ejemplo a la ciudad de Rosario, Argentina, sí, que tiene un extraordinario plan estratégico, cuando van a hacer un proyecto, convocan a toda la gente, los invitan a participar desde el inicio. Cuando se pone la primera piedra, es una fiesta en la ciudad. Cuando se termina el proyecto y se echa a andar, es una fiesta generalizada. Aquí se pone la primera piedra y los sectores empiezan a rechazar el proyecto, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque tenemos que invitarlos desde el principio, y el plan metropolitano buscaba eso. Ahora, hace un momento fuera de cámara le decía que se cortaba en los trienios, y uno de los planes que se cortó en los trienios fue el plan metropolitano, que se le hizo mucha inversión. El siguiente trienio lo ignoró. Entonces, los consejos de desarrollo económico acertadamente dijeron, espérenme, claro, esto no lo podemos dejar así. Y ellos lo tomaron y le dieron seguimiento. Y afortunadamente, pues no murió el plan, ¿no? Ahora, con el INPLAN y la nueva Secretaría de Movilidad, acaba de estar el nuevo secretario, el arquitecto Daniel Rivera, en el Colegio de Arquitectos el lunes, y nos explicaba una serie de acciones que van a hacer. Y entre esa serie de acciones es que se van a empezar a hacer consultas públicas y planeación participativa. Cada mes va a haber talleres de participación, eso nos ofreció, ¿no? Donde los colegios, las universidades, los diferentes sectores y el público en general va a poder participar en la toma de decisiones, también va a poder aportar y expresar cómo sienten ellos que está la ciudad, para que los técnicos también tomen en cuenta esos puntos de vista y pues se haga una planificación mejor, ¿no? Sí, puntos de vista o percepciones, ¿no? Porque claro, técnicamente un ciudadano de a pie no puede, me imagino, aportar mucha solución en la parte técnica de un proyecto, no sé. Pero sí, mucha de la sensibilidad, claro. Claro, sí contribuye. Son de los que viven todos los días la ciudad. No, claro, y te aportarían en ese caso otras... tengo otra pregunta que es ¿cómo andamos de áreas verdes? ¿Cómo anda Tijuana de áreas verdes? Tú que estuviste en planificación. Dicen que menos de 1 metro cuadrado por habitante. La Organización Mundial de la Salud recomienda que haya 16 metros cuadrados por habitante y otros organismos, la ONU, dicen que 10 o 16, estamos muy lejos, ¿no? Muy lejos. Claro. Ahora, Tijuana está creciendo mucho y hay muchas consecuencias, ¿no? Digo, yo me acuerdo, los parques donde yo crecí de niño eran los parques de San Diego, ¿no? Claro. O sea, tenemos esa ventaja de que San Diego tiene equipamientos de sobra, áreas verdes de sobra. Es cierto que no todos ahora cruzan, dicen que menos de la mitad tienen pasaporte, entonces claro, la mayoría de la gente no puede cruzar, no podemos decir... 40%, cerca del 40%. Pero además la ciudad debería tener sus propias áreas verdes, no claro, es una justificación. También falta mucho de especificar bien, hay una cuantificación de áreas verdes y cuando las vemos son taludes que no son aprovechables, que no se pueden usar, no son parques. Pero por otro lado también hay otras áreas, como son privadas, tampoco están cuantificadas como tales. La playa es un área abierta, recreativa, que hay que cuantificarla. Hay que como que cambiar el punto de vista o el análisis que se hace de las áreas públicas, verdes, recreativas, pero de que estamos mal y tenemos un déficit del 90%, eso es cierto, ¿no? Claro. Tenemos 2 grandes parques, pero la ciudad debería tener muchos claro, parques. Cada colonia debería tener su parque donde la gente llegara caminando, ¿no? Eso es lo que debe de ser. En áreas verdes es de los peores puntos
que tenemos, ¿no? Y la población sigue creciendo y cada vez se vuelve más crítico la situación, ¿no? Hubo intentos, por ejemplo, como Miguel Ángel, como la ciclovía. ¿Te acuerdas que habían trazado y luego se quedó habían puesto una especie de no sé, de Sí. postas, Fíjate. que luego se quitaron y luego, entonces esa es otra de las cosas que la gente dice, bueno, ¿de quién fue mala planificación? O ahora mismo el CIT, que parece que siempre está, el carril lo ocupa mucha gente, ahora le han puesto multa a la gente, que me parece muy bien, pero no sé si funciona al 100%, que es lo que uno se pregunta. También es un proyecto enorme de muchas paradas, pero eso tiene que ver también con la planificación urbana. Sí, y también tiene que ver con la conciencia Okay. ciudadana. Mira, para mí, desde el punto de vista, todos estos programas de ciclovías, de sistemas confinados para el transporte, temas relacionados con áreas verdes, definitivamente estamos escasos de áreas verdes, necesitamos fortalecernos ahí, pero también entender que muchas de las áreas verdes que existen, pues son nada más áreas verdes, porque inclusive podemos ver que hay basureros ahí porque la gente no los cuida, porque no los atiende, porque sí, bueno, los niños están jugando ahí, pero no sabemos en qué condiciones. Yo creo que tenemos que tener la conciencia de que si hay un área verde es un área común, es un área donde todos vamos a participar y vamos a mantenerla. Y si bien es una responsabilidad del gobierno darles lo básico para poder fortalecerlas, también es una responsabilidad del ciudadano poder cuidarlas. Claro, claro. Ahora, viendo el tema del sistema integral de transporte, yo creo que la ciudad sí requiere que tenga esta columna vertebral del sistema de transporte, y que si bien estás quitándole un carril a una vialidad muy transitada, Sí, claro. pero no le quitas los estacionamientos que tienes que ganarles. Es decir, por un lado quitas un flujo para que fluya el sistema y que tenga sus horarios y que tenga el espíritu que tiene este sistema, pero por otro lado sigues teniendo estacionados los vehículos ahí, entonces no solamente quitas uno, sino quitas dos vías de circulación. Yo creo que hay que multar a los que están Sí. utilizando pero también hay que multar a los que están estacionando donde no deben estacionarse. Claro, claro. Entonces son dos cosas que se complementan. La creación de la nueva Secretaría de Movilidad tiene precisamente en darle de forma integral, resolver el tema de movilidad, de las ciclovías y de congestión y todo este tema. Pero es un tema conjunto. Yo creo que el espíritu con el que se hizo esta ciclovía, desde mi punto de vista, y a lo mejor aquí el arquitecto me va a jalar las orejas, pero lo que sí yo creo que el sistema de uso de la bicicleta no es para recorrer 80 kilómetros todos los días, Claro. es para generar subcentros urbanos donde tú puedas tener en determinado perímetro claro, tengas claro. todos los servicios, Claro, que claro. tengas las escuelas, que tengas tu trabajo, que tengas donde vives, y entonces sí te puedas mover en bicicleta y generarle las arterias para poderlo llegar. Pero que te vengas desde la presa hasta la zona del río y le quites y le pongas ahí, sí es una muy buena intención, Claro. pero que al final no tuvo resultado. Entonces, cuando ya se determina una política pública, debe estar avalada socialmente y que todo el mundo esté enterado, y que también los factores que intervienen económicos de la ciudad Sí. intervengan y aporten, no solamente con ideas, sino también con recursos, porque no nada más ayuda al desarrollo y a la buena convivencia del ciudadano, sino también al comercio, al desarrollador inmobiliario, y ayuda a generar una serie de círculos virtuosos que permite el desarrollo y el bienestar de la ciudad. Cuando hablamos, Miguel Ángel, de una buena intención fallida, ¿es un problema de planificación, de mala planificación, o no necesariamente? Yo creo que sí, yo creo que es una mala planificación
es una buena planificación, pero mal conceptualizada. Okay. Es decir, cuando tú generas una estrategia de planeación es ¿para qué lo quieres? Si es para gastarnos una cantidad determinada de dinero, bueno, pues la única manera de gastarte una determinada, avienta una línea de aquí hasta Mexicali y bueno, si y la justificas y claro. y consumes el recurso. Pero debe tener cuál era la esencia por el cual se necesitaba un sistema de confinamiento para bicicletas. Y es ahí donde entra la consulta. Sí, bueno, mire, hablando de proyectos fallidos, recordemos que hubo una primera ruta troncal, iba por el Boulevard Aguacaliente. Ahí arriba. Se pusieron las boyas, se hicieron unas estaciones que eran de estructura metálica, ahí muy modernas. ¿Qué año fue eso? Eso fue en 2008, probablemente por ahí. Un gobierno municipal aprobó el proyecto y puso las boyas, mandó a hacer mandaron comprar los camiones, tengo entendido. Por el Boulevard Aguacaliente, todos los expertos en transporte, los diseñadores de transporte, dicen que la línea de transporte se debe poner por donde se mueve la gente, ¿no? Si la mayoría de la gente se transporta por una, pues por ahí se pone. Claro. ¿Y dónde se transporta la mayoría de la gente? Pues por el Boulevard Aguacaliente, ahí lo pusieron. Pero resulta que se hizo sin la participación ciudadana. No se invitó a los actores clave, que son los transportistas. En León, Guanajuato, hay 12 líneas troncales y hay una que va por la calle principal, así como el Boulevard Aguacaliente, pero el de allá, ¿no? Creo que se llama Reforma. Por ahí va Y cuando iban a poner la línea troncal, los transportistas quemaban las unidades, la gente se manifestaba. Wow. Pero lo que hicieron ahí fue que a los transportistas los invitaron al negocio y los convirtieron en empresarios de otro nivel. Ahora, nosotros fuimos a León, Guanajuato, a conocer las 12 rutas, a conocer las terminales y a hablar con los transportistas. Y eran personas que habían progresado, subido de nivel, que ahora tenían un sistema de transporte, ya no tenían sus camiones que arrendaban, etcétera. Entonces, insistimos mucho en que cuando se hiciera la ruta troncal, se invitara a todos los transportistas y los que quisieran quedarse y colaborar, porque el sistema local de transporte implica no nada más las líneas troncales, las alimentadoras, es todo un sistema complejo, ¿no? Que es otra cosa que no hacemos bien. La ciclovía. La ciclovía tenía la intención, porque a mí me tocó participar en la conceptualización del trazo, que jóvenes que vivieran en la Sánchez Taboada, en la Mesa, etcétera, pudieran llegar al centro escolar Aguacaliente en bicicleta, o que alguien que bajara por la Ermita pudiera transportarse al río, o sea, tenía, como bien dice el arquitecto, no es para hacer 80 kilómetros, pero sí para unas distancias más cortas, medianas, pero alcanzables, ¿no? Entonces, tenía buena conceptualización, pero igual, cuando ya se iba a implementar, no hubo involucramiento de los actores, ¿no? Bueno, hasta los ciclistas, que son muchos grupos, que son muy numerosos, no estaban de acuerdo con la ruta. Y entonces fue una lástima que un proyecto haya terminado así, un proyecto fallido. Y hace rato hablamos y nunca terminaríamos de hablar de cuántos proyectos fallidos hemos dejado inconclusos, lo cual nos cuesta a nosotros como ciudadanos, le cuesta mucho a la ciudad, ¿no? Ahora, la ciudad, como dije al principio, está en un proceso de crecimiento. Los tiempos urbanos son distintos de los tiempos humanos. Claro. Nosotros nos desesperamos y decimos, oye, pero ¿cuándo? Cuando estamos creciendo, el crecimiento tiene muchas desventajas. Duele, y uno de ellos es la congestión. Claro. La congestión vehicular, hasta la peatonal, o sea, vemos que de repente vamos al centro y las banquetas están llenas y los camiones y el transporte público está saturado, y vamos al centro comercial y está saturado. Las grandes ciudades así son congestionadas. Entonces, tenemos que empezar a aprender a vivir con eso. Pero además, la ciudad no está preparada, está con un déficit de vialidades, está con un déficit de áreas verdes, con un déficit de equipamiento. Entonces no está preparada para ese crecimiento, que era otra de las preguntas que hacían, ¿no? ¿Estamos preparados? No lo estamos. No lo estamos.
Hay una pregunta del público que no puedo dejar de hacer porque respecto a estas casas que se vinieron cayendo, ¿son fallas geológicas o falta de un planeamiento adecuado o un reglamento fallido? ¿A qué atribuyen? Porque la gente es lo que pregunta. ¿Cuál fue? ¿Un conjunto de errores? ¿Qué pasa cuando unas casas se caen en un lugar donde supuestamente estaba hecho para construir cierta cantidad de casas? ¿Es un problema de reglamentación? ¿Es un problema geológico que no se pudo haber previsto con anticipación? No sé, es una pregunta que me gustaría si me pueden contestar. Bueno, uno de las desventajas de haber crecido tan desmesuradamente es que hay un desarrollo urbano irregular, hay invasiones y la gente se asienta en lugares que no sabemos si son zonas de riesgo. Una zona de riesgo es una zona que tiene deslizamientos, que tiene fallas geológicas. Hay una tesis de un alumno del CICESE de maestría que hizo un mapeo de las fallas geológicas de Tijuana y Tijuana está llena de fallas geológicas, pero con los asentamientos irregulares no se puede controlar o no se pudo controlar. ¿Por qué? Pues porque la gente se asienta y no la puedes mover. Claro. Entonces, mucha gente está asentada en zonas con fallas o con zonas de deslizamiento, inundables de muchos tipos, ¿no? Y muchos ya han sido catalogados y están selladas las casas y dice alto riesgo, zona de alto riesgo. Pero ¿qué pasa cuando es una zona donde lo está promoviendo una firma comercial, donde se supone que tiene que haber un control? Ya no, eso no es lo mismo que gente va y se instala en un terreno. Ya te están ofreciendo comprar una casa, se supone que el que te está ofreciendo comprar la casa es porque ya checó que la casa está en el lugar correcto. Eso no es un asentamiento irregular de alguien que se le ocurrió plantar una casa en un lugar inadecuado. Sí. Eso es mucho más grave, porque es alguien que te está, insisto, ofreciendo algo y que la casa se viene abajo. Si bien como lo comenta Rodolfo, sí, estamos llenos de fallas geológicas. También es innegable que Tijuana es una zona topográficamente accidentada. Y la verdad es de que técnicamente se puede desarrollar en cualquier parte. Okay. Es decir, técnicamente tú puedes hacer lo que tú quieras con las protecciones técnicas estructurales para poder desarrollar. Sin embargo, yo creo que la legislación, es decir, la reglamentación existe para poder desarrollar estas zonas, la tecnología existe para poder hacerlo. Sin embargo, muchas veces inciden muchas otras cosas. Estos lugares de asentamientos también afectan las áreas regulares, porque de pronto la presión social, cuando toman estas tierras, van y exigen a las autoridades que se les dote de servicios, y probablemente por la necesidad que tiene esta ciudadanía de estos servicios, agua potable, electrificación, drenajes y demás, se les otorga. Y ese es por un lado. Y por otro lado, algunos que ni siquiera lo tienen y hacen sus fosas sépticas, sí. Y empiezan a tener permeabilidad de los terrenos y provoca deslizamientos y deteriora terrenos colindantes. Entonces, hay que ver y identificar específicamente el problema. No debería de estar sucediendo. Lo que sí es que evidentemente hay mucho de carácter político, social, cuando se van presentando este tipo de problemáticas, y quisiera recordar un tema del socavón, por ejemplo, sí, claro, ¿no? Que le vino a costar muchos puntos al gobierno. Lo termina pagando la gente, que es lo triste. Y que bien, si ahí incidieron muchas cosas, el desarrollo, la infraestructura que se hizo, pero por ejemplo sucedió algo similar, sino en Wisconsin, ahora con las lluvias, y también se fue un carro, creo que afortunadamente ahí no falleció nadie, claro. Pero es un problema que se genera en el desarrollo y que son las problemáticas que se van generando en ese sentido. Me están haciendo señas, se nos fue el tiempo
como agua, como socavón. Así que Al socavón. yo creo que, bueno, para terminar en estos segundos que nos quedan, una conclusión de ambas partes. De mi parte, Pepe, primero darle las gracias al programa, a ti, y el privilegio de poder estar en la mesa con el arquitecto Argote también, eso es muy importante. Pero yo quisiera destacar que lo que hay que hacer que la gente participe en este debate urbano, que la gente permita poder involucrarse en estos temas. Y si la autoridad, el Estado, el gobierno no genera este tipo de desarrollos, de participación ciudadana, están los mecanismos para poder lograrlo. Es decir, el Instituto Municipal de Planeación y muchas otras organizaciones como esta Sociedad de Urbanistas es lugares propios para poder hacer este tipo de cosas. Y yo creo que tenemos la gran oportunidad de poder empezar a hacer este debate, un debate urbano que debemos hacer todos los días. Muy bien, arquitecto. Sí, bueno, que hagamos conciencia que vivimos en una ciudad donde no debería de haber más de 200,000 habitantes de acuerdo a las condiciones fisiográficas, y ya somos 2 millones y seguimos creciendo. Entonces es muy complejo y muy complicado hacer una ciudad aquí. Antes no había una ciudad aquí porque las condiciones no lo permitían. Entonces es difícil, pero ya estamos haciendo la ciudad, somos una ciudad joven, estamos en crecimiento, y creo que lo que debemos hacer es, pues, además de criticar y de presionar y de exigir, también trabajar por la ciudad, ¿no? Desde nuestros nichos, participar, y cuando se nos invite ahora en todos los talleres que van a organizar el Instituto de Planeación y la Secretaría de Movilidad, participar activamente para exponer nuestros puntos de vista y para poder aportarle a la ciudad, para tener una mejor ciudad para todos, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. El tiempo es el peor de los tiranos aquí. Así que les agradezco mucho. Y a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, y los esperamos la próxima semana con otro tema de gran interés para ustedes. Buenas noches.